Muy buenos días. Qué bueno es nuestro buen Dios que una vez más nos permite volver a estar conectados en este día para poder meditar en la palabra del Señor, para tomar un tiempo para usted y yo adorarle, alabarle, bendecirle, para agradecerle por cada uno de sus beneficios, por cada una de sus bendiciones que hemos recibido durante todos estos días. Y a la vez también agradecerle porque tenemos su palabra que nos alienta, que nos anima, que nos da confianza, que nos da esperanza para seguir adelante, confiando en ese Señor maravilloso, en este Dios eterno, muy bueno que es Él. Así es que espero que Dios le haya bendecido, cuidado y fortalecido durante todos estos días. Y ahora que vamos empezando la semana, una nueva semana, que levante su ánimo, que levante su optimismo, confiando siempre en el Señor, esperando en cada una de sus promesas, porque todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para empezar la meditación de la palabra del Señor. Padre Celestial, una vez más vengo delante de tu presencia, agradecerte por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Te agradezco, Señor, porque tú nos has proveído todo lo que hemos necesitado. Tú nos has dado, Señor, y aún más todavía. Gracias porque tú eres tan fiel, tan generoso, tan bueno. Gracias que a la demostración de tu poder nos das un ejemplo para que nosotros como padres también seguirlo. Te doy todo el honor que te corresponde, toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque tú eres tan bueno, Señor. Te bendigo en este día. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, que tu palabra fluya con toda libertad y que, Señor, levantes el ánimo de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Gracias, papito, por todo lo que tú eres y haces en nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. A ti siempre te daremos toda la gloria, todo el honor que te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Y vamos a leer desde el versículo número 24 al 29. Juan 20. Dice la palabra del Señor en Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El diccionario define el creer como considerar o aceptar una cosa como cierta sin tener pruebas irrefutables. Tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza a comprender o que no está comprobado o demostrado. La vida cristiana, hermanos, es una vida de fe. La fe envuelve justamente eso, creer. Creemos cuando vemos o somos testigos oculares de algo. Pero nosotros que hemos creído sin ver, y la palabra que leímos nos hace saber que somos bienaventurados. Eso quiere decir que somos felices, 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 porque hemos creído sin ver.
Porque, hermano, hay consecuencias cuando uno no cree o cuando duda. Y justamente, hermano, a través de la palabra del Señor encontramos cantidad de ejemplos que el dudar, el no creer, molesta al Señor, ofende a Dios. Es como si usted le dijera a otra persona, no te creo. ¿Usted cree no se sentiría ofendido si usted contara una historia o contara un incidente que usted fue testigo ocular y le dijeran, no te creo? Hermanos, nosotros ofendemos al Señor muchas de las ocasiones cuando no creemos en su palabra, no creemos que Él tiene todo control, todo el poder. Actuamos de una manera como al Señor le tenemos en un segundo, tercero, cuarto plano. Cuando ya todo ha fallado, vamos delante del Señor. Cuando tenemos que ir a la inversa, lo primero que tenemos que hacer es ir al Señor. Tomar la palabra de Dios como un estandarte, como una bandera. Como cuando el ejército salía a la batalla, siempre salían con una bandera a la cual ellos representaban. Y cuando veían que la bandera iba adelante, eso les daba ánimo, les fortalecía para seguir. Y el que iba llevando la bandera tenía que ser un hombre lleno de valor, lleno de valentía, lleno de un amor grande a su patria y a la bandera que él estaba llevando, que representaba todo su política, su religión, su vida en realidad. Y eso era lo que les llevaba a la victoria. Y cuando veían la bandera que estaba ya, todos se animaban. Hermano, esto debe ser nosotros, la palabra, la promesa debe ser justamente como la bandera que levanta nuestro ánimo, que levanta nuestra confianza y esperanza para saber que Dios nunca nos ha dejado ni nunca nos va a dejar. El dudar y no creer ofende al Señor, porque en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No creer ofende al Señor. No creer es rechazar el poder de Él, decir, sé que tú eres Dios, pero no puedes hacerlo todo. El Señor dijo claramente que no hay nada imposible para Él. Tenemos que dejar a un lado la duda, tenemos que dejar a un lado la incredulidad para creer en el Señor. Muchas veces nosotros creemos en, como dicen en el pueblo, dicen cuento chino. Muchas veces uno cree tantas cosas que no son ciertas y da por válido tal cosa. Pero cuando nos viene la palabra del Señor y viene una palabra, viene una promesa, le ponemos duda. Y decimos, bueno, quizás a alguien le sucedió esto, quizás a alguien le pasó lo otro, pero a mí no creo me pase o me suceda, o yo reciba algo. Tenemos que vivir con fe en el Señor, creer en su palabra, creer en su promesa. Ya dejar de estar jugando, creo o no creo. No, hermano, tenemos que creer. Porque para el que cree todo es posible, dice la palabra. Porque el no creer pone en duda las obras y su misericordia, todo lo que Dios ha hecho. Cuando salga a la calle, levante su mirada y vea el cielo. O quizás usted puede entrar al internet y mirar esos paisajes, esas montañas tan majestuosas. Todo eso, hermano, debe darse cuenta que quien lo formó, lo hizo el Señor. Y no lo hizo con sus manos. Solamente Él dio la orden y dijo que se hagan y se hicieron. Eso es poder, hermanos. Y nuestro Dios es todopoderoso y lo hizo solamente con su voz. El solo hecho de pensar en eso, hermano, ya, tenemos que derrumbar toda barrera, toda incredulidad y dejar ya a un lado todas estas cosas. ¿Para qué? Para creer en el Señor. Confiadamente.
Dios tiene control de su vida, de mi vida, de la vida de todo el mundo. Y Él sabe hacer las cosas como Él quiere. Vamos a dejar a un lado la duda, vamos a dejar a un lado la incredulidad, vamos a creerle al Señor. Mucha gente quizás dirá, pero Pastor Oscar, esto cuesta mucho. No cuesta nada. Uno tiene que poner en práctica lo que lee y creerle al Señor. Le creemos al Señor, hermanos. Que no seamos como Tomás que dijo, si yo no veo, no creo. No, hermanos, tenemos que creerle al Señor. Somos bienaventurados. El no creer, hermano, es como estar puesto como una venda en los ojos. ¿Se acuerda usted la historia de la hija de Jairo, que estaba enferma? Y cuando el Señor Jesús llegó, nos dice en Marcos capítulo 5, versículo número 39 y 41, dice que el Señor llegó y dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y todos se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esta niña estaba gravemente enferma. Y Jairo fue delante del Señor y se postró y le dijo, anda a mi casa, pon tus manos sobre ella y vivirá. Él ya dio la palabra. Él estaba creyendo. Él dijo, si tan solo tú fueras a mi casa, pusieras tu mano sobre mi hija, ella vivirá. Eso dijo él. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo dio la palabra de fe. Y dice que el Señor Jesús dijo, vamos a la casa. Pero le siguieron mucha gente. Aparte de los discípulos, había mucha gente que le siguieron. Y en medio de toda esa gente, había esta mujer que sufría con un flujo de sangre. Y tan solo ella había dicho, si solamente tocara el borde del manto del maestro, seré salva. Seré sana de esta enfermedad. Y mientras pasaba todo este milagro, dice que vinieron unos y le dijeron a Jairo, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Qué palabra tan tremenda. Ya no molestes más al maestro porque tu hija se murió. Dice que el Señor Jesús miró todas estas cosas que estaban pasando y le dijo, no tengas miedo, solamente cree. Y el Señor continuaba. Y mire, el Señor estaba justamente dando crédito y dando valor a la palabra y a la declaración que Jairo había hecho. Ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Y ahora el Señor Jesús le dice, cree. La niña creyó, hermano. El padre de esta niña creyó y dijo, voy a verle a mi hija nuevamente, viva. Y cuando el Señor Jesús llegó, la niña creyó, escuchó la palabra y le dijo, levántate. Hermano, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Cuando uno puede estar mirando las cosas, eso va a poner una venda en nuestros ojos que va a quitar toda esperanza, todo consuelo, toda fe. Pero hasta el último, hermanos, tenemos que creerle al Señor. Y tenemos que creer. Le vuelvo a repetir, para el Señor todo es posible. Simplemente recuerde las palabras, si tan solo crees, debes creer. Cree, no temas. El no creer, hermano, levanta preguntas como,
¿Por qué o cómo? Le dejo de tarea para que en esta semana lo lea y estudie el Salmo 78, donde narra todas las experiencias del pueblo de Israel por el desierto. Cómo Dios les sustentaba, cómo Dios les ayudaba, cómo el Señor les daba el pan cada día, el maná del cielo. Y llegó un momento que ellos dijeron, en el versículo 19, y dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y dice que el Señor escuchó su voz y les dijo, les voy a dar de comer carne. Y vino cantidad de codornices que cada cual agarró en abundancia. Y la palabra dice que no estaba todavía la comida en el paladar cuando vino el azote de parte del Señor y mucha gente murió por incredulidad, porque no le creyeron al Señor. Le vuelvo a repetir, le dejo esto de tarea que usted la estudie, lo lea y medite en el Salmo 78, va a aprender muchas cosas. Dios les sustentaba a su pueblo, les daba agua cuando ellos necesitaban, les daba el maná, él tenía cuidado, les daba sol cuando hacía mucho, les daba sombra cuando hacía mucho sol. En la noche esa nube se calentaba para darles calorcito. Dios les cuidaba. Y sin embargo ellos no creían en el poder del Señor. Dios les castigó. Hermano, la gente se pregunta, ¿y cómo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Tenemos que aprender a creer. Para recibir un milagro, recuerde que un milagro es un evento de parte de Dios que rompe todo lo establecido, que quita todos los sentidos reales para vivir en lo que es Dios, el Señor Todopoderoso, en su poder. Dice en Mateo 17, versículos 19 y 20, después que un papá de familia, un papá tenía un hijo, y este hijo estaba endemoniado. Y el padre dice que le trajo delante de los discípulos y ellos no pudieron echar afuera ese demonio. Y el Señor Jesús dijo, ya basta, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Tráiganlo al muchacho. Y le reprendió al demonio y el demonio salió y el muchacho fue libre. Entonces los discípulos le dijeron, dice aquí, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vamos a creerle a Dios, hermano. Me llama mucho la atención cuando está diciendo por vuestra poca fe. O sea que sí tenían fe. Claro que tenían fe. Veían al Señor. Pero uno tiene que, hermano, quizás la poquita fe, y el Señor estaba diciendo, si tuvieras una fe tan chiquita como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate y lo va a hacer. Tenemos fe. Y fe más que suficiente para permitir que Dios haga la obra, para que Él haga lo que tenga que hacer. No es usted el que obra, no soy yo el que obra. Solamente lo que necesitamos es creer al Señor, dejar a un lado la incredulidad. Inclusive Pedro dice que cuando la gente no cree, hace que las personas tengan una vista muy corta, que no puedan ver más allá de lo que sus ojos puedan mirar. Segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuántas veces, hermanos, hay gente que llora y patalea pidiéndole al perdón por los mismos pecados que ha cometido?
Vez tras vez le está diciendo, perdóname, Señor, por tal cosa que es. Y está pidiéndole perdón 10 veces, 20 veces, 30 veces por lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué no cree que sus pecados fueron perdonados cuando usted pidió perdón a Dios de una sola? El Señor dice, borrón y cuenta nueva. Él lo tira a lo profundo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Pero hay gente que todavía vive llena de amargura, están todavía esclavizadas en los recuerdos del ayer, cuando ya el Señor nos hizo libres totalmente. Tenemos que creer, todos nuestros pecados fueron perdonados. El Señor Jesús llevó todos los pecados del mundo en la cruz del Calvario. Tenemos que creer. ¿Creemos eso o no creemos eso? Hermano, esto es la cosa más fácil, creerlo. Señor perdonó. Lógico que es un milagro muy espiritual que nosotros no vemos ni lo entendemos, pero el Señor lo hizo. Cada vez, hermano, la gente pide perdón una vez, 2 veces, 3 veces lo mismo. Hermanos, ¿no le parecería que si estaríamos hablando con otra persona y si algún día le ofendimos y cada vez le estemos diciendo, me perdonas, me perdonas, me perdonas? Capaz la persona va a decir, oye, ya cambia, ¿no? Cambia el tono, ya me cansas con lo mismo. Hermano, necesitamos creer al Señor. El Señor que nos dé una mirada, una visión más larga, más amplia, más profunda. Que veamos las maravillas del Señor. Todavía no hemos visto todo lo que Dios quiere hacer. Y necesitamos creerle al Señor. Indudablemente, hermanos, podemos decir en este día todos juntos, Señor, aumentanos la fe. Ya tenemos fe. Le hemos recibido como nuestro Señor Salvador. Ahora, Señor, aumentanos la fe para ver milagros, maravillas, porque tú eres el Dios que hace milagros, el Dios de maravillas. Por favor, Señor, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, aumenta nuestra fe. Hermano, no creer o dudar en el poder del Señor hace que la gente pierda su propio valor. ¿Se acuerda usted cuando Moisés nombró a 12 príncipes para que vayan y exploren la tierra prometida, esa tierra que el Señor prometió darle a su pueblo? Y fueron esos 12 espías y comenzaron a mirar todo lo que daba esa buena tierra. Trajeron un racimo de uvas que llevaban entre 2 hombres. Note esto, era una tierra muy fértil. Llevaban 2 hombres un ramillete de uvas. Ahí en medio de todas estas cosas, había un hombre que se llamaba Caleb. Y él dijo, vayamos y poseamos la tierra tan buena que Dios nos dio. Josué también estaba con ese mismo espíritu. Vayamos, Dios nos ha dado esta victoria, Dios nos ha dado esta tierra. Pero estos 10 hombres, los otros 10 dijeron, no, porque hemos visto a los gigantes, a los descendientes de Anak, y nos van a destruir a nosotros como si fuéramos langostas. Mejor regresemos a Egipto. Hermano, qué tremendo. El Señor les saca de Egipto con mano fuerte y poderosa. Y ahora el pueblo quiere regresar porque ven que el pueblo era grande, el pueblo era numeroso con quienes tenían que enfrentarse y había gigantes. ¿Y qué, querido hermano? ¿Acaso nuestro Dios no es más grande que todos los ejércitos? Daban más crédito al enemigo que a Dios. Daban más crédito a lo que ellos estaban mirando que al poder del Señor. Cuando el Señor nos dice en Romanos 8:31
que Dios juntamente nos dará con Él todas las cosas. El no creer, hermano, hace que la gente pierda ese valor a sí mismo, que piensen que están solitos, que no pueden hacerlo, que no pueden lograr el objetivo. Recuerde que en este año la frase que nos está impulsando y cada día tiene que estar en su mente y en su corazón es: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Ya tenemos que dejar a un lado toda la incredulidad, toda la duda y creerle al Señor. Miren, hermanos, yo le voy a decir con todo mi corazón que es solamente por el poder de Dios que todavía estoy en pie. Yo pasé un proceso tremendo, hermanos, hace 3 años, 2 años, un tiempo fatal. Y solamente por el poder del Señor es que me he sostenido. Había ocasiones que no me podía ni parar. Pero, querido hermano, confiaba en el Señor y siempre le decía: no importa cómo esté, no importa lo que sienta, aunque me desmayo, me caiga, ahí voy a estar delante de ti. Y voy a predicar tu palabra y voy a enseñar tu palabra hasta cuando tú me permites. Y Señor y hermanos, el Señor me ha sustentado, el Señor me ha sostenido. ¿Por qué? Por una sola razón: porque he creído en Él. Y no voy a decirle que yo tengo, wow, qué tremenda fe, qué bárbaro, yo soy el campeón de la fe. No, hermano. Yo también me uno a su grito desesperado en este día, decirle: Señor, aumentanos la fe. Yo también, yo soy el primero. Porque necesitamos confiar, necesitamos cambiar todo, nuestra manera de ser y de pensar. Hermano, hay ocasiones que quisiera estar cuando tenía 18 años, 20 años, con esa misma vitalidad, con esa misma fuerza, pero lastimosamente uno va avanzando. Y si uno no se cuidó cuando era joven, las consecuencias vienen. Pero, querido hermano, tenemos un Dios que nos restaura las fuerzas cada día, que nos da fuerzas como la del búfalo, dice la palabra. Y que nos va renovando de día en día. Hermano, yo con todo mi corazón, inclusive pongo esto en mi mente: un día estaré caminando en esas calles de oro y no me doldrá ni un solo pelo. Y estaré súper bien. Aleluya. Estaré contento, disfrutando de Él. No le dé crédito al enemigo. Crea a Dios. Créale al Señor. Esta gente, hermano, estaban viendo la tierra llena de bendición, pero miraron lo otro, lo que no tenían que mirar. A mirar los gigantes y a poner excusas y a decir: ya nos van a destruir. Hermano querido, ¿desde cuándo la gente sale a una batalla ya dándose derrotados, sintiéndose derrotados? Entonces, ¿para qué jugar? ¿O para qué luchar? ¿No le parece? Dios nos da la fuerza y nos capacita para confiar en el Señor y para tener un valor. Y cuando usted lee la historia de Caleb, dice: llegó un momento cuando ya el Señor abrió todo el camino para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Él dijo, cuando tenía 84 años, dijo a Josué: dame ese monte, porque todavía me siento fuerte como el mismo día, como hace 40 años atrás. Estoy lleno de vitalidad, lleno de fuerza. Dame este monte para conquistarlo. Porque él creía en el Todopoderoso. Hermanos, tenemos cantidad de historias. Por ejemplo, Abraham, 100 años. Y recién a los tan jovencito, 75 años, recibió la promesa que iba a ser papá. Y él tuvo que esperar 25 años para ver la realización de esa promesa.
Pero él tuvo confianza y esperanza. Confiaba en el Señor. Tenemos que aprender, hermanos. Recuerde que usted vale mucho. Por esa razón es que Dios envió a su único hijo para que muera por usted y por mí en la cruz del Calvario. Usted tiene un valor muy grande, muy elevado. Tenemos que creer y confiar en el Señor, 100%. Inclusive, leyendo la palabra del Señor, el no creerle a Dios puede traer inclusive mucha zozobra y dolor a su corazón. Y he escuchado que mucha gente inclusive hasta se enferma porque no tiene confianza y no tiene esperanza y no tiene fe. En Juan 14:1 el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tenemos que creer en el Señor y estar tranquilos y seguros en el Señor. Recuerda que esta promesa está todavía en pie. Tenemos un lugar donde vamos a ir y podemos vivir en paz y estar muy tranquilos. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra vida está en el Señor. Inclusive, hermano, no creer o dudar detiene que Dios obre, que Dios actúe. Ponerle a Dios obstáculos, por eso le digo que lea el Salmo 78. En el 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Inclusive la palabra del Señor, en Mateo capítulo número 13, dice, en el versículo número 54, dice que, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y escuche esto, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a creerle al Señor, Dios va a obrar. Creer es mucho más que solamente reconocer que lo que está escrito es verdad. Cuando realmente creemos en la Biblia, entonces eso nos lleva a la acción. Y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creer es mucho más que el reconocimiento intelectual de lo que está escrito es verdadero. Realmente creer significa tener fe en que Dios vive, que está obrando y que está muy interesado siempre en cada uno de nosotros. Es el tiempo de creer a Dios, ese ser maravilloso que nunca ha fallado, nunca ha cambiado y que siempre se mantendrá fiel. Podemos decir todos en esta mañana, Señor, aumentanos la fe. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradezco por todo tu amor y tu misericordia. Te doy a ti toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, por tu palabra. Gracias porque podemos creerla completamente, Señor. Gracias por llamarnos bienaventurados. Y venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti. Te pido cada día, Señor, que vayas y bendigas a cada uno de tus hijos, que suplas para todas sus necesidades, que quite, Señor, cualquier enfermedad, cualquier cosa que esté molestando en su cuerpo.
Y que, Señor, tú nos des las fuerzas y la fortaleza para seguir adelante hasta cuando tú decidas. Te daré siempre todo el honor, toda la gloria y la alabanza que te corresponde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y recuerde, Señor, aumentanos la fe.